Llegamos a la parte de nuestro servicio donde abrimos la palabra de Dios y les invito a abrirla ahora a Judas, la corta epístola de Judas. Nos encontramos hoy en la conclusión de nuestro estudio, después de tantas semanas en él. Esta corta epístola, que aunque corta, es tan importante en la revelación divina escrita. En un sentido, la conclusión de esta epístola es la parte más sustanciosa, tal vez la más sobresaliente de toda la epístola, de toda la carta. Estoy hablando de los versículos 24 al 25, donde Judas concluye su carta a estos creyentes con una doxología. Vamos a leerlo para empezar. Estos son los últimos dos versículos de Judas que dicen así, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la verdad bíblica más importante en relación a la salvación, ¿qué me dirían? De todas las doctrinas que constituyen la gran doctrina de la salvación, ¿cuál de ellas es la crucial? Cuando hablamos de la doctrina de la salvación o soteriología, pensamos en varias doctrinas, por supuesto. Todas ellas se encuentran interrelacionadas. Tenemos que pensar en la elección, sin duda. Pensamos en la justificación, la regeneración, la doctrina de la redención, la expiación, la conversión. Y sin pensar en ninguna de estas doctrinas como inferior a las demás, ya que todas ellas son preciosas y obviamente indispensables para ser salvos. Sin embargo, existe una doctrina que es la principal en este sentido. Es la doctrina más animadora de todas y sin duda la más preciosa para el cristiano. Bueno, para ya salir del suspenso, les voy a decir cuál es. Y algunos de ustedes posiblemente ya están adivinando a qué me estoy refiriendo. La doctrina más alentadora para un hijo de Dios es la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, o tal vez expresada de una forma más precisa, le llamaríamos la doctrina de la perseverancia de los santos. En su esencia, esta verdad bíblica enseña que cuando una persona es salvada por Dios, por su gracia, esa persona es salvada para siempre. Todas las doctrinas que mencionamos serían disminuidas, perderían hasta cierto valor si la salvación no fuera segura. Quiten ustedes la seguridad de nuestra salvación y es inútil y yo diría hasta cínico hablar del gozo de la salvación. O hablar de la confianza presente o esperanza eterna, confort, aliento espiritual. ¿Qué gozo nos puede dar una doctrina que podemos perder en cualquier momento? ¿Qué esperanza nos puede dar una doctrina que sabemos que si nos descuidamos de alguna manera nunca llegaremos a la presencia del Señor? Entonces, en lugar de tener esperanza, en lugar de tener gozo, nuestra experiencia como cristianos, y tristemente muchos están pasando por eso, se convierte en miedo, en duda, en ansiedad, en preocupación. Si el Señor no nos sostiene, nos preserva, nos guarda para siempre, no vamos a llegar al cielo. ¿Entienden ustedes esto? Si Dios no me salva, yo no puedo salvarme a mí mismo. Si el Señor no me santifica, yo no puedo santificarme a mí mismo. Si el Señor no me glorifica, yo no podría jamás glorificarme a mí mismo. Si Él no me guarda, yo no tengo la capacidad de guardarme a mí mismo. Yo no soy digno de salvación. Yo no era digno de salvación antes de que el Señor me salvara y hoy no soy digno de salvación. Tenemos que entender que la única razón que fuimos salvados es por gracia y no por ningún mérito nuestro. ¿No tenía méritos antes de mi salvación?
no tengo méritos hoy. Y lo mismo se aplica a cada uno de ustedes. No tenemos méritos antes de conocer a Cristo y no tenemos méritos hoy. Somos salvos por pura gracia de Dios. No hay otra razón. Déjeme expresarle la idea o esta realidad de otra manera. Si yo pudiera perder mi salvación, definitivamente la perdería. No hay duda de eso. Si existiera la posibilidad de perder la salvación, sucedería con cada uno de nosotros. No nos podemos mantener salvos ni siquiera por unos minutos. Si cualquier parte de la salvación dependiera de nuestra habilidad de mantenernos agarrados ahí hasta con las uñas, nuestro poder, nuestra justicia, nuestra piedad, si nuestra salvación dependiera de estas cosas, ninguno de nosotros llegaríamos al cielo. Jamás. Consideremos o piensen ustedes en Adán. Adán fue creado perfecto. No había en él tendencias pecaminosas. Él vivía en un mundo sin contaminación moral, sin pecado, un medio ambiente perfecto y sin embargo, ¿qué pasó? Pecó, cayó en pecado y arrastró a la raza humana con las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, muerte física obviamente y muerte eterna. Ni siquiera Adán pudo guardarse en obediencia a Dios bajo esas condiciones perfectas en las cuales él se encontraba. Pensemos en nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra debilidad humana, en el contexto de este mundo que está obviamente corrompido, en el cual vivimos. ¿Seremos lo suficientemente fuertes para conservarnos en obediencia y sin caída hasta el final? Pregunta. La lucha con la carne, el mundo y Satanás es continua. Nuestros enemigos espirituales son más fuertes que nosotros. No podemos atrevernos a pelear con nuestras fuerzas, con nuestros enemigos espirituales. Tenemos una naturaleza caída, un cuerpo que aún no ha sido redimido. Romanos 6 nos enseña que el pecado aún reside en nosotros. Somos propensos a pecar, somos propensos a dudar, propensos a la rebelión, al orgullo, al temor, y a menudo caemos en pecado. Francamente, todo tipo de acusación podría ser levantada en contra nuestra. Satanás, de hecho, lo hace delante de Dios, nos enseña Apocalipsis de día y de noche, acusa a los hermanos. Diabolos es el acusador. Y él nos acusa de pecados reales. No está inventando acusaciones, nos acusa por nuestras transgresiones, que son reales. Todo tipo de acusación podría ser levantada por Dios en contra mía. Su Hijo Jesucristo podría acusarme de múltiples ofensas y pecados en contra de Dios. Mi conciencia me acusa por ofensas a Dios y a otros. Sinceramente, la lista de acusaciones en contra mía se ha acumulado a través de los años. Y es una lista impresionante. Cada una de estas acusaciones realmente me descalifica como digno de salvación. Esta lista es suficiente para condenarme a muerte eterna y separación para siempre jamás de la presencia de Dios. Les pregunto, ¿cómo puedo pretender yo, Henry Tolopilo, que me guarde a mí mismo y me conserve salvo hasta el fin? La idea es absolutamente ridícula, es absurda. Es absurda para mí como hijo de Dios, es absurda para usted como hijo de Dios. Por eso les dije que si yo pudiera perder mi salvación, definitivamente la perdería. No es cuestión de poder o no poder, la perdería porque sé que tengo un sinnúmero de acusaciones, ofensas, pecados desde el día que me convertí al Señor, que cada una de estas me descalifican para la vida eterna, para ser acepto delante de Él. Ven ustedes entonces lo ridículo que es pensar que un cristiano puede por sí mismo conservarse salvo hasta el final.
Y sin embargo, muchos cristianos piensan eso. Tal vez estarán de acuerdo con lo siguiente, piensan que no tuvieron nada que hacer con su salvación, no tenían méritos antes de llegar a Cristo, en otras palabras, no fueron salvos por sus obras antes de conocer a Cristo, pero después de su conversión, ahora son ellos los que se mantienen salvos. En otras palabras, fueron salvos por fe antes de Cristo, pero ahora son salvos por obras después de Cristo. ¿Por qué? Porque están luchando para mantenerse salvos en sus fuerzas. Si tú piensas que tú mismo te puedes mantener salvo, tú no entiendes la doctrina de la depravación del hombre. Tú tienes un concepto deficiente del pecado y del hombre. Tu antropología bíblica es totalmente deficiente. Tú no entiendes cuán pecaminoso eres si piensas que te puedes mantener salvo o salva. Spurgeon escribió una vez: ningún hombre puede guardarse a sí mismo, él sin duda fracasará. Si guardarse dependiera de nosotros, terminaríamos en el infierno. Solo Jesús puede salvarnos de nuestros pecados hasta el fin. Está bien, tiene razón. Entonces, como dije, el elemento más importante dentro de la doctrina o todas las doctrinas que constituyen esta doctrina de la salvación es la garantía que la salvación es para siempre, que no puede perderse, que no depende de mí, no depende de ti. Hemos hablado muchas veces de esto, pero quiero aclarar porque a veces la gente malinterpreta lo que uno enseña. El hecho de que la salvación es segura, por supuesto, no implica que un creyente va a adoptar una posición antinomianista, una posición que dice, bueno, al fin y al cabo, si mi salvación es segura, voy a vivir como quiero, voy a pecar cuanto quiero, no hay consecuencias eternas de mi conducta. No, absolutamente no. Una persona que razona de esa manera, un cristiano que razona de esta forma, no entiende la doctrina bíblica de la salvación. Que claramente, por ejemplo, en 3 versículos allá en Efesios 2:8 se nos enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Entendemos eso? Claro, todo cristiano entiende eso. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Todo en la salvación es don de Dios, no depende de nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entendemos eso? Nadie se va a salvar por obras. Todo el mundo afirma eso. Sea calvinista, arminiano, lo que sea. Todos van a afirmar eso. Pero ¿qué hacemos con el versículo 10? Fíjense. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras somos salvos, pero sí somos salvos para buenas obras. O sea, la demostración de que somos nacidos de nuevo, que pertenecemos a Dios, que hemos sido salvos, se demuestra ¿cómo? Por medio de una conducta obediente a Dios, buenas obras. Entonces, un entendimiento correcto de la doctrina de la salvación no es un punto secundario en la Escritura, no es un punto secundario en nuestra fe, es clave, tenemos que entenderla. Y no es algo opcional, no es algo irrelevante. La doctrina de la perseverancia de los santos, la doctrina de la seguridad de la salvación, el hecho que un creyente verdadero persevera en la fe y obediencia hasta el fin, por supuesto, tiene implicaciones extraordinarias. Por ejemplo, esta doctrina está inseparablemente ligada a la doctrina de la elección. Si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, y por supuesto Dios sabía exactamente lo que éramos desde antes de la fundación del mundo, nos eligió por pura gracia, de acuerdo a sus propósitos soberanos y divinos, y Él nos eligió para salvación. La Biblia enseña que Él va a terminar lo que comenzó. Entonces, si la salvación se pierde, ¿para qué nos escogió Dios? La doctrina de la perseverancia de los santos también está íntimamente ligada, por ejemplo, a la doctrina de la justificación, que enseña que Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, resucitado por nuestra justificación.
todos nuestros pecados fueron incorporados y clavados en la cruz de Cristo. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, 21, por nosotros fue hecho pecado allá en la cruz. Y como resultado de ese sacrificio sustitutorio, ahora nosotros recibimos la justicia, somos hechos justicia de Dios en Él. Si la salvación se pierde en base a ¿qué? ¿Cuál pecado? Si todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo. La perseverancia de los santos también está íntimamente conectada con la doctrina de la glorificación, por la cual Dios se propuso que todos sus elegidos terminarían en gloria. Romanos 8, del 28 al 30, nos enseña eso. Si los santos no perseveraran hasta el fin, el propósito de Dios quedaría trunco. Si los santos de Dios no perseveran, entonces tenemos que redefinir el significado de todas las demás doctrinas del Nuevo Testamento. El punto que estamos enfatizando es el siguiente: la salvación es segura porque depende totalmente del propósito, del poder y fidelidad de Dios. No descansa para nada en lo que el hombre puede hacer o lograr. Entonces, la clave de la seguridad de la salvación es la garantía de Dios. Dios la garantiza. Entonces, hagamos la pregunta: ¿puede uno que ha sido llamado por Dios a salvación, amado por Dios con amor eterno, justificado, perdonado, regenerado, redimido, convertido, puede esa persona perder esa salvación y ser eternamente condenado? Judas contesta esa pregunta en estos dos pasajes que leímos hace unos minutos. Nos contesta la pregunta por medio de esta preciosa doxología. Y otra vez la leemos: aquel Dios que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Noten, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Si ese Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ven? Es absurdo llegar a una doxología de estas proporciones si la salvación no es segura. Dios, dice Judas, es poderoso, puede guardarnos hasta el día que estemos en su presencia en gloria. Y como les dije, es una doxología. Una doxología simplemente quiere decir atribuir gloria a Dios. La palabra doxología es la construcción de dos vocablos griegos: doxa, gloria, logía, palabra. Francamente, pudiéramos reducirlo a significar una declaración de alabanza o gloria a Dios, el único en todo el universo que merece alabanza. Y Judas le llama, noten, Dios nuestro Salvador. Dios es el único que salva de un principio al fin. Y por lo tanto, es el único que merece y recibe gloria. Noten lo siguiente: si la salvación fuera parte de Dios y parte nuestra, la gloria tiene que dividirse. Pero en ningún momento en las Escrituras el hombre recibe gloria. La gloria siempre es de Dios, porque la salvación es de Dios, de un principio al fin. Si de alguna manera la salvación dependiera de mi parte, entonces yo merezco algo de la gloria, algo de la alabanza, lo cual es absolutamente absurdo. Algunos de nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor y decir: bueno, Señor, al fin y al cabo, yo tuve la inteligencia de poder decidir por ti. Estoy aquí, gracias a Dios, por tu gracia, pero al fin y al cabo, ¿yo tuve algo que ver o no? Bueno, nos reímos ante esa estupidez, pero básicamente esa es la conclusión absurda de una persona que piensa que puede mantenerse salvo y va a llegar a la presencia de Dios en gloria porque fue parte de Él. Hay que ser realmente necio. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están repletos de doxologías, expresiones de alabanza a Dios. Por ejemplo, los salmos están divididos en 5 libros. El salterio del Antiguo Testamento, el himnario de los judíos, los salmos. 5 libros. Cada uno de esos libros concluye con una doxología.
expresiones de adoración a Dios, y cada una de estas expresiones tiene que ver con la adoración a Dios por lo que Él hizo a favor del pecador. También tenemos doxologías en todo el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan allá en el capítulo 2 de Lucas, nos dice el pasaje que los ángeles irrumpen en doxología, irrumpen en adoración a Dios por la salvación que Él había provisto para con los hombres a través de su Hijo Jesucristo, que nació en un pesebre. Gálatas 1:3 nos dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra doxología. ¿En base a qué? ¿Por qué? Por la salvación de Dios en Cristo. Romanos 16:25, ya terminando su epístola, que es la descripción más exacta del Evangelio en todo el Nuevo Testamento, la epístola de Pablo a los Romanos, concluye el apóstol diciendo: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Otra vez, alabanzas a Dios por su salvación, que proveyó a través de su Hijo Jesucristo. En ningún momento Pablo exalta al hombre. En ningún momento el Nuevo Testamento subraya el hecho de que el hombre tuvo algo que ver con su salvación. Jamás. Busquen donde quieran en todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar un solo pasaje que nos dice que la salvación es parte del creyente. Podríamos mencionar otras doxologías, pero francamente es suficiente. Judas, esta epístola que estamos estudiando ahora sí concluye con esta doxología, que por supuesto trae calma al temor y aviva nuestra esperanza. Ya hemos visto los detalles de esta epístola, no tenemos el tiempo para repasarla mucho, pero simplemente para aquellos que no han estado con nosotros decir lo siguiente, que el propósito de la epístola es un llamado a combatir, es un llamado a guardar la fe. Ustedes recuerdan, a contender ardientemente por la fe, versículo 3. ¿Por qué? Porque hombres se habían introducido, falsos maestros, apóstatas, gente que se llamaban cristianos pero negaban la fe, se habían metido enseñando doctrinas falsas en las iglesias a las cuales está escribiendo Judas. La descripción de estos apóstatas las encontramos en los versículos del 4 al 17 de esta epístola. Y por supuesto, Judas nos enseña cómo vivir en tiempos de apostasía. En los versículos del 17 al 19 nos enseña cómo reaccionar o cómo defendernos en medio de la apostasía, recordando que ya fue predicho. Ustedes recuerdan, el versículo 17 nos dice que fue predicho por los apóstoles del Señor. O sea que los tiempos de apostasía ya habían sido predichos. Y Judas dice: recordad lo que fue predicho. En los versículos del 20 al 21, Judas nos enseña a combatir la apostasía permaneciendo en la fe, versículos del 20 al 21. En los versículos del 22 al 23 nos enseña a Judas que debemos alcanzar evangelísticamente a los falsos maestros. Y nos dice que ese evangelismo entre falsos sistemas es peligroso porque puede contaminarnos. Este esfuerzo de alcanzar a los que se encuentran engañados y prisioneros de sistemas falsos es tan arriesgado que la pregunta posiblemente haya surgido en algunos hermanos: ¿se encuentra nuestra salvación en peligro entonces? ¿Será posible que en esta obra de evangelizar a los falsos nosotros seamos envueltos en su engaño y de alguna manera nosotros lleguemos a apostatar de la fe? Esa era la pregunta detrás de esta doxología. Y por supuesto Judas nos da la respuesta en estos versículos del 24 al 25. Estos dos versículos contienen dos puntos críticos. El primero es: el Señor es poderoso para preservarnos. Y el segundo es: el Señor es también poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él. Veamos el primero de estos conceptos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice el versículo 24. Este pasaje nos dice que Dios
es capaz, es poderoso para guardarnos sin caída. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quiere realmente Dios preservarnos? ¿Realmente quiere? Y obviamente la respuesta, por supuesto que sí. Es claro que Él desea la salvación de aquellos que Él llamó y los va a preservar hasta el final. En 2 de Pedro 3:9, afirmando esta gran verdad, el apóstol escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vino a esta tierra y prometió que Él iba a llevar a los suyos al lugar que Él ya había preparado para ellos. Los creyentes a quienes Pedro ahora está escribiendo estaban tal vez preguntándose: ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo estaremos con el Señor? Y Pedro les recuerda: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está limitado al tiempo. El Señor dice: no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan es tardanza de Dios. Porque el Señor no vino todavía, no quiere decir que Él es tardo a su promesa, sino que es paciente, dice, para con vosotros. Algunos manuscritos dicen nosotros, pero son los más contemporáneos. Los manuscritos más antiguos dicen vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros o nosotros, si usted tiene Reina Valera ahí en sus manos? ¿Quiénes son estos? Es paciente para con vosotros. Obviamente son los amados, los creyentes. Muy importante entender este versículo. Él, Dios, es paciente a través de la historia de la redención. No es porque Dios se retarde, sino que Dios es paciente para con su pueblo, esperando que todos ellos se arrepientan. Algunos piensan que este pasaje se refiere a que Dios espera que todo el mundo se arrepienta. Bueno, el contexto de este pasaje nos enseña que es un contexto de juicio. El versículo 7, por ejemplo, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de hombres impíos. Pero no está diciendo que el Señor es paciente para estos impíos que van en camino al juicio, van en camino a la destrucción, sino que es paciente para con vosotros, los elegidos, su pueblo, aquellos que aún no han sido redimidos, pero son parte del propósito y plan de Dios de redención. Su pueblo, los suyos, llegarán a la salvación para la cual fueron escogidos. Por ejemplo, vayan ahí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Noten lo que dice ahí Pablo. 2:10. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Ven eso? Y después agrega: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto, dice Pablo, por los escogidos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo para salvación, pero que todavía no habían sido salvados. Todo lo soporto por ellos. Noten Tito, capítulo 1. Pablo comienza esta epístola, corta epístola, diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. O otras traducciones dicen: por la fe de los escogidos. Pablo fue enviado a predicar el Evangelio y dice: yo vivo como apóstol por la fe de los escogidos. Es una idea similar a la que vemos allá en Hechos 18, donde el Señor le habla a Pablo. Pablo se encuentra en Corinto, está sufriendo persecución en Corinto. Dios le había llamado a predicar el Evangelio en esa ciudad. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, versículo 9, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, dice Jesús, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Noten esto: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál pueblo? Si todavía no habían creído. Bueno, los escogidos.
su pueblo que Él había escogido antes de la fundación del mundo, que iba a creer el mensaje del Evangelio. Capítulo 13 de Hechos, versículo 48, enseña lo mismo. Y aquellos que fueron designados para vida eterna, creyeron. Los que creen son aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió para salvación. Entonces, estos son los escogidos de Dios que aún no habían escuchado el Evangelio, no obstante se arrepentirían y creerían el mensaje del apóstol. Es risueño, pero alguien me hizo notar que no quieren que enseñemos la doctrina de la elección. ¿Cómo es que no vamos a enseñar doctrina de la elección cuando se encuentra en todo el Nuevo Testamento? Y cada pasaje que tiene que ver con salvación de alguna manera está relacionado con la elección. Por ejemplo, en Juan 6:37, estas son palabras de Jesús. Cuando Él dice, hablando de los escogidos, lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Ven eso? Todo lo que el Padre me da. Todo individuo que Él escogió antes de la fundación del mundo, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué? No lo echo fuera. ¿Cómo lo va a echar fuera si es un regalo del Padre a Él para que Él dé vida eterna? El Señor está hablando de los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo para darle como regalo de amor a su Hijo. Estos son los que constituyen la esposa de Cristo, la Iglesia. Es un regalo de amor del Padre al Hijo. Y algún día la Iglesia se reunirá con el esposo, Jesucristo. ¿Quién nos redimió? Está hablando de los escogidos. Y nos dice acá que todos ellos vienen al Señor porque el Padre sigue trayendo a salvación a los suyos. Este es el proceso y la historia de la redención. Dios sigue trayendo a salvación a personas. La gente se pregunta, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo es que va a venir el Señor? ¿Saben cuándo viene el Señor? Cuando todos sus escogidos vengan a arrepentimiento. El Señor viene. No se tarda su promesa, tiene paciencia para con vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Aquellos que Él desde antes de la fundación del mundo escogió. Y noten el versículo 39 de Juan 6. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Quiere Dios que salvarnos, preservarnos? Esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y qué va a pasar? Yo le resucitaré en el día postrero. Los que el Padre da al Hijo, los que Él escogió, vienen al Hijo. Y el Hijo les da vida eterna. Y no solamente que les da vida eterna, sino que garantiza que en el día final van a ser resucitados. El versículo 44 nos dice algo aún más fuerte, o lo expresa de otra manera. Estas son palabras de Jesús. Yo no sé cómo no podemos hablar de la elección cuando Jesús habla tanto de la elección. ¿Qué hacemos con la Biblia? ¿Le quitamos páginas? Y no, eso es muy controversial. No vamos a tocarlo. Al contrario, hay que ver y enseñar lo que el Señor enseña. Fíjense el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y otra vez afirma, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo no sé, hermanos, ni ningún individuo, por más inteligente que sea, no puede reconciliar el hecho que Dios enseña que los que se salvan son elegidos antes de la fundación del mundo y al mismo tiempo los hombres son responsables de poner su fe en Cristo Jesús y arrepentirse. Pero esas dos verdades son paralelas en la Escritura. Están ahí. No para causar controversia. Esa es verdad de Dios. Y nuestra responsabilidad es enseñarlas ambas y aceptarlas y creerlas ambas. Y gracias a Dios por estas verdades. Entonces, ¿quiere el Señor preservar a los suyos? No solamente quiere, sino que en su propósito eterno los preserva hasta el día que serán resucitados en gloria. Él se ha propuesto salvar a sus escogidos. Y lo que Dios se propone, Dios hace y lleva a cabo. Es obvio que Dios puede
hacerlo. Judas nos dice, Dios nuestro Salvador es poderoso para guardar, es poderoso para preservar. Escuchen lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hebreos 7:25. Aquel que es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de los que él salvó. No hay duda que Dios puede salvar y preservar a los suyos, aún en medio de un sistema apóstata, aún en medio de un mundo que niega la fe, aún en medio de los peligros en los cuales nos encontramos. Si tú perteneces al Señor Jesús, donde quiera que estés, en cualquier situación que te encuentres, a pesar de los peligros que te rodean, el Señor te preservará, el Señor te guardará. Esa es su promesa. La palabra que Judas usa acá para guardar es un término militar, fulazo, que quería decir custodiar en el sentido de ser el centinela, el cuidador de aquellos que Él preserva. El Señor es nuestra custodia, nuestro centinela. Él nos guarda, Él no va a permitir, Él no se duerme. La palabra sin caída es la traducción de una palabra corta, apaistus, que quiere decir apostasía. El Señor nos preserva de la apostasía final, ¿ven? No va a permitir el Señor que los suyos abandonen la fe. El Señor no permitirá que tú te vuelvas apóstata, o sea, alguien que niega la fe de Cristo. ¿Cómo es que nos protege? Bueno, el que comenzó la buena obra de salvación en nosotros, causando en nosotros tanto el querer como el hacer, moviéndonos a abrazar el Evangelio por fe. ¿Ven? Ese que comenzó la buena obra, la termina hasta el día de Jesucristo. Ambos pasajes se encuentran en Filipenses 1:6 y 2:12. A veces tratamos de entender, bueno, la fe es mía, por supuesto que es mía, pero al mismo tiempo, ¿quién me mueve a fe, a abrazar el Evangelio? ¿Ven lo que dice Filipenses? El que comenzó la buena obra, Dios que comenzó la buena obra, causando en nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos mueve a fe, Él nos mueve a querer abrazar el Evangelio. No es obra nuestra, pero al fin y al cabo es nuestra fe. No entendemos eso, pero sabemos que Él nos mueve a abrazar el Evangelio. Esa es la forma como que Él nos protege. Y Él no nos abandona en el camino. Lo que Dios comienza, Dios va a terminar. El Señor Jesús dijo acerca de los suyos, yo les doy vida eterna. Está hablando de sus ovejas, ¿se acuerdan? Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Garantizado. El Padre quien me las dio, y acuérdense, hablamos de eso ya. El regalo de Dios Padre al Hijo es estas ovejas para que Él dé vida eterna. Mi Padre quien me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, unos somos. Los creyentes genuinos, los hijos de Dios, las ovejas del rebaño son guardadas por Él. Nadie se pierde. Y ese es el primer punto de esta doxología. En segundo lugar, no solo es que Dios nos guarda, sino que nos presentará sin mancha en su presencia. Veamos este segundo punto. Versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros, ya lo vimos, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor nos dice que nos va a presentar con gloria, en su gloria, con gran alegría. Romanos 5, del 1 al 4, nos dice Pablo que estamos firmes en esta gracia, pero algún día estaremos de pie, en gloria, sin mancha, delante de Él. Esta es la perseverancia de los santos. Ellos van a perseverar hasta el fin. Él nos llamó a salvación, nos preserva y nos presentará delante de Él en gloria. No hay duda de eso. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No entendemos todo lo que nos pasa, ¿eh? Todo ayuda bien. No hay accidentes en la vida de un cristiano.
esto es los que conforme a su propósito son llamados. Ven, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 29. A los que antes conoció, está hablando de la eternidad pasada, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Algún día seremos como Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llegó el momento en la historia nuestra que el Señor nos llama a salvación. Nos escoge, nos llama y después dice, a los que llamó, a estos también justificó. Declaró justos, cubrió todos sus pecados. Todos fueron perdonados y pagados por Cristo en la cruz. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. Nadie se pierde en las grietas. Nadie se va, se escabulle. Nadie se pierde en el camino. Todos llegan a gloria. Todos los salvados son preservados y todos son presentados delante de Dios en gloria. ¿Ven? No hay posibilidad de perder la salvación que Dios nos dio. Si alguien se va o se pierde en el camino, da evidencias con esa pérdida o abandono de la fe que nunca perteneció al Señor Jesús. Porque Juan nos enseña, y lo hemos estudiado, que salieron de nosotros. Sin duda hay algunos que salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Está hablando a creyentes que estaban turbados tal vez porque algunos de los profesantes de la fe en las comunidades cristianas de la época habían abandonado la fe. ¿Qué pasó? ¿Perdieron su salvación? No, dice Juan, no eran de nosotros. No eran de los genuinos. Por eso hay que dar tiempo cuando la gente profesa fe. Estamos agradecidos y contentos, alabamos a Dios cuando alguien profesa fe en Jesucristo. Gracias a Dios por eso, pero hay que darle tiempo. Con el correr del tiempo se manifiesta, francamente, si uno es o no es del Señor. A veces gente viene a Cristo, toda una efervescencia tremenda y uno dice, ¿qué? Y de repente, así como vinieron, así desaparecen. No eran de nosotros. El versículo 23 de esta misma epístola dice, 1 Juan 2, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene al Padre, por supuesto. El Señor Jesús vino para dar vida eterna a aquellos que el Padre le dio de antemano. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que cree en el Padre, cree en el Hijo. Por eso las personas que dicen, yo creo en Dios, pero niegan a Jesucristo, están negando lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un cristiano permanece en la fe y siempre confiesa al Hijo y confiesa al Padre. Y algún día estaremos en su presencia en gloria, sin mancha, dice, y con gran alegría, dice Judas. Estar en la presencia de Dios con gran alegría, ¿saben qué? Solamente puede suceder cuando estemos sin mancha delante de Él. No podemos ir al cielo hoy en la condición en que estamos y presentarnos delante de Dios con gran alegría. Porque la Biblia nos enseña que hombres que tuvieron la oportunidad de ver a Dios en su condición de humanos, como estamos nosotros, temblaron, cayeron al piso. Por ejemplo, Ezequiel cayó como muerto. Isaías pronunció maldición sobre sí mismo cuando vio la gloria de Dios. Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración cayeron como si estuvieran en coma. Juan en Apocalipsis ve la visión de Cristo y cae como si estuviera muerto con gran temor. Estar en la presencia de Dios en nuestra condición presente es temblar y experimentar gran temor. Es quedar traumatizado. Nadie puede ver a Dios en su condición presente y quedar, qué bonito, ¿no? Qué lindo, simpático. Hay cristianos que dicen haber ido al cielo y regresan y cuentan sus sandeces de lo que vieron. Qué necedad, qué tontería decir eso, que fui al cielo y vine. Y como si nada, con la mano en la cintura te lo cuentan. Si tú te acercaras a Dios con tu cuerpo en tu condición presente, no hablarías superficialmente de Dios, sino que tendrías pánico y postración ante la gloria de Dios.
para estar en la presencia de Dios sin temor, sin pánico, con gran alegría, como dice Judas, tenemos que ser transformados. Es cierto que en Cristo somos justificados y Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, no en nuestros pecados. Pero no estamos hoy en condiciones de entrar al cielo. No estamos en condiciones. Algún día seremos transformados y podremos entrar en ese lugar glorioso, en santidad, sin la presencia del pecado, preparados para vivir en obediencia total y absoluta a Dios por toda la eternidad, sin mancha. Imagínense. Ese día estaremos delante de su presencia y en lugar de trauma, experimentaremos, como dice Judas, gran gozo, gran alegría, para siempre jamás. Bueno, querido cristiano, descansa en tu salvación. Si estás dudando de tu salvación, si estás pensando que a lo mejor la puedes perder, descansa en tu salvación, sabiendo que Dios te preserva y te presentará delante de Él en gloria. Y celebra esta experiencia futura con el canto de esta alabanza del versículo 25. Y lo leo una vez más. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Amén. Solo una salvación segura puede causar este tipo de expresión de alabanza. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti expresando amén, amén y amén a lo que hemos escuchado por medio de tu siervo Judas. Tú eres el único digno de gloria, de alabanza, de majestad, por tu obra salvadora a favor nuestro. Gracias, Señor, que nuestra salvación en ningún momento dependió o depende de nosotros, sino que en su totalidad